El día de hoy vamos a trabajar la actividad de oraciones incompletas. Para enfocarnos de manera más clara, vamos a identificar algunas definiciones de algunas categorías que son importantes para comprender el tema de las oraciones incompletas. Requerimos saber, comprender qué es la oración. La oración es una unidad lingüística, es una unidad de sentido, ¿no? Que tiene un significado. La oración es todo enunciado lingüístico que tiene unidad de sentido y que sintácticamente va en forma independiente. La oración es la palabra, ojo, una oración puede ser una palabra. La oración es la palabra o conjunto de palabras que expresan un pensamiento completo, con independencia sintáctica. Así es, con independencia sintáctica y que expresan un pensamiento completo. Cuando digo que expresan un pensamiento completo, estoy indicando que están presentes los sintagmas, sobre todo en las oraciones bimembres que vamos a ver en unos instantes. ¿De acuerdo? Si yo digo el sol amarillo, puedo comprender que el sol tiene una cualidad, ¿no? Que es amarillo, ¿verdad? O el sol brillante, puedo entender que tiene una cualidad, la cualidad de ser brillante. Sin embargo, no se está completando el mensaje, no se está completando la idea que quiero transmitir. Yo no quiero decir solamente el sol amarillo, ¿no? El sol amarillo, falta, hay limitaciones en la completitud, diríamos, ¿no? Entonces, podríamos decir, el sol brillante permite el crecimiento de las plantas, ¿no? Muy bien. Entonces, ya hemos definido la oración. La oración es la palabra, por ejemplo, auxilio, ¿verdad? La oración es la palabra o conjunto de palabras que expresan un pensamiento completo. La palabra clave es completo, pensamiento completo, con independencia sintáctica. La sintaxis tiene que ver con la organización, con el orden de la construcción de la oración, con el reconocimiento de sus elementos a nivel de sintagmas, a nivel de complementos, a nivel de núcleos, a nivel de objetos, a nivel de circunstanciales. Tenemos otra categoría que debemos comprender enfática y claramente, la frase. La frase tiene un sentido completo, por supuesto, pero no tiene una unidad en sí misma. No hay una unidad. ¿De acuerdo? Muy bien. La frase puede ser parte subordinada de la oración. Claro que sí, por supuesto. ¿Y qué es la proposición? La proposición no tiene autonomía sintáctica porque la proposición no es estudiada a nivel de sintaxis, no es estudiada a nivel de estructura, a nivel de ordenamiento de los elementos de la oración, sino más bien solamente tiene sentido. La proposición, al igual que el enunciado, recalco, la proposición al igual que el enunciado forman parte de otra área del conocimiento, como es la gramática del texto, la lingüística del texto, el análisis del discurso. Debemos ahora hablar de las clases de oración. Las clases de oración.
Existen dos formas, dos modos amplios de clasificar a las oraciones. Tenemos un punto de vista semántico en primer lugar. Una perspectiva semántica que nos indica que las oraciones se clasifican en los siguientes tipos. Tenemos en primer lugar la oración aseverativa. Aseverar significa afirmar o negar. ¿De acuerdo? Ejemplo, si decimos, viajará el próximo lunes. Es un ejemplo claro de oración aseverativa. Y si queremos negar, podemos decir, el presidente de la República no dijo la verdad. ¿Verdad que sí? Estamos negando. Podemos afirmar o podemos negar algo. ¿Verdad que sí? Otra clase, si decimos otra clase, la clase dubitativa, la oración dubitativa. ¿Cómo se reconoce la oración dubitativa? La oración dubitativa, se reconoce cuando observamos duda. Cuando se expresa duda, estamos frente a una oración dubitativa. Por ejemplo, tal vez venga mi tía. El elemento tal vez indica duda. Existen otros elementos, otros operadores lógicos. Tal vez, quizá o quizás también. Seguramente, posiblemente, etc. ¿De acuerdo? Duda. Existe otra oración que es la oración desiderativa. Cuando hablamos de la oración desiderativa estamos hablando de un anhelo, de un deseo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, desearía ingresar a la universidad. ¿Cómo quisiera que celebren mi cumpleaños? En estos ejemplos estamos considerando los criterios de deseo. Por lo tanto, nos encontramos frente a una oración desiderativa. Tenemos luego la oración exhortativa. La oración exhortativa, que puede expresar una acción imperativa, de orden, de mandato, o bien de súplica, Exhortar significa pedir. Recalco, exhortar significa pedir. Pero este pedir o este pedido puede ser por las buenas o por las malas. Es decir, puede darse de manera imperativa, a manera de mandato vertical, o a manera de ruego, a manera de súplica, a manera de solicitud, de un ente menor hacia un ente mayor, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos, pórtate bien, estoy dando una orden a alguien, ¿no? Pero si yo digo, por favor, préstame dinero, entonces estoy frente a una oración exhortativa de súplica. Entonces, al igual que en la oración aseverativa, porque en la oración aseverativa existían dos modos aseverativos, tanto de afirmación como de negación, en la oración exhortativa también existen dos modos, de mandato y de súplica. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos luego la oración interrogativa. Es sencillo. El ejemplo es sencillo, ¿no? ¿Cómo se reconoce? Preguntando directa o indirectamente. Por ejemplo, ¿con quién irás? ¿Dónde vives? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Etcétera. Exclamativa. Expresa sorpresa y admiración. ¿Qué dices?
pero no a manera de pregunta, sino a manera de exclamación. ¿Qué dices? ¿Por qué actúas así? ¿Qué te sucede? Etcétera. Entonces, estos modelos son tipos que han sido clasificados a nivel de la semántica, a nivel semántico. Y debemos recordar que la semántica se encarga del estudio de los significados, ¿de acuerdo? De los campos que nos dan a conocer significados, que nos dan a conocer acepciones, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Tenemos otro tipo de clasificación, otro enfoque, otra perspectiva? Claro que sí. Y esta perspectiva es a nivel sintáctico. Deben reconocer y saber que la sintaxis estudia la organización, el orden, la estructura, la secuencia de los elementos de una oración, ¿no? Al interior de una lengua, claro que sí. Tenemos en primer lugar las oraciones unimembres y bimembres, y en segundo lugar las oraciones simples y compuestas. Las oraciones unimembres forman un solo bloque, ¿no? Y no se puede identificar fácilmente al sujeto, porque no existe. Claro, es un debate, algunos dirán que sí existe. Si yo digo, buenos días, profesor, el sujeto es tácito, porque yo puedo estar dirigiéndome a un amigo de nombre Julio. Julio, buenos días, pero convierto en tácito la palabra Julio. Entonces puedo decir buenos días simplemente. Claro, la expresión buenos días es una oración unimembre. Unimembre. Y si digo socorro, auxilio, también es otra oración unimembre. Porque no se puede identificar el sujeto y tampoco el predicado. Tenemos las oraciones bimembres, donde sí se puede identificar el sujeto y el predicado. Ejemplo, los niños juegan en el parque. También nos encontramos frente al par, simples y compuestos, enunciados simples y compuestos, o propiamente oraciones simples y compuestas. Las oraciones simples tienen un solo verbo. Las oraciones compuestas pueden tener dos o más verbos. ¿De acuerdo? Las oraciones simples, por ejemplo, mañana vuelven los jugadores. El verbo es único, volver, vuelven. En la oración compuesta, que puede ser compuesta coordinada o que puede ser subordinada, ¿no? Podemos observar varios verbos. Ejemplo, me iré pero volveré. Me iré, el verbo es ir. Y el otro verbo es volver. Ir y volver. Por lo tanto, nos encontramos frente a una oración compuesta. ¿De acuerdo? Esta clasificación es sintáctica. Muy bien. Continuemos. Luego de haber recordado un poco algunas nociones básicas y fundamentales de la oración, debemos explicar qué son las oraciones incompletas. Las oraciones incompletas son aquellos ejercicios en los que se omite una palabra, un fragmento, o dos o más palabras, o dos o más fragmentos. ¿De acuerdo? Estos fragmentos omitidos, o palabras, o frases omitidas, están dispuestos, están presentes en una de las alternativas. ¿De acuerdo? Se plantean 5 alternativas. Naturalmente, entre estas alternativas, una es la respuesta y las restantes 4 son distractores. Podemos observar en el ejemplo la siguiente oración. Hay que, puntos suspensivos o líneas suspensivas, ¿no? Hay que, puntos suspensivos o líneas suspensivas. Para poder valorar lo que es, puntos suspensivos o línea suspensiva. A este primer elemento se le denomina enunciado base. Enunciado base u oración incompleta. Tenemos luego 5 alternativas más abajo, ¿no? A, B, C, D y E.
Una de estas 5 alternativas es la respuesta. En este caso, la respuesta es la alternativa B. Y las otras 4 alternativas son distractores. La fuente de este ejemplo es Alejandro Arenas. Criterios para desarrollar preguntas de oraciones incompletas. Debemos considerar 3 aspectos. En primer lugar, el primer criterio es la consistencia gramatical. ¿De acuerdo? Para que nosotros desarrollemos apropiadamente una pregunta de oraciones incompletas o de oración incompleta, debemos considerar 3 criterios. El primer criterio es la consistencia gramatical. La consistencia gramatical, la gramática, ¿de acuerdo? La propiedad gramatical. Y cuando hablamos de la consistencia gramatical, estamos hablando de la concordancia gramatical y estamos hablando también de la escritura correcta. Para este efecto se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Para que exista concordancia gramatical, para que exista escritura correcta, en suma, para que exista consistencia gramatical, debe existir cohesión. ¿Qué es la cohesión? La cohesión no es sino aquella perfecta armonía entre trama y urdimbre. Entre trama y urdimbre. Trama y urdimbre. Los tejidos están conformados por trama y urdimbre. Y al igual que los tejidos, las oraciones, los enunciados, las proposiciones, las frases, los parágrafos y los textos están conformados por tramas y urdimbres. Estas tramas y urdimbres son mecanismos de cohesión como la elipsis, la paráfrasis, los conectores y otros elementos más, como las endóforas, exóforas, anáforas, catáforas, sustituciones léxicas, etc. En suma, la cohesión debe estar presente en nuestro acervo cultural para que logremos identificar la palabra o el fragmento que corresponde a una oración incompleta. Así de simple. En segundo lugar, debemos identificar la concordancia gramatical. Claro que sí. Por ejemplo, el género, el número y el tiempo. El género. Si el sustantivo que estoy leyendo le corresponde un adjetivo, este también debe ser masculino. Masculino y masculino. Si el sustantivo es femenino, el adjetivo será femenino. No hay nada que hacer. Esta es una norma gramatical irrebatible, irrefutable. Lo propio sucede con el número. Si el número es singular en el sustantivo, en el adjetivo también debe ser singular. En el tiempo, yo no puedo decir mañana comí, o no puedo decir ayer jugaré fútbol. No, pues no hay concordancia, no hay consistencia gramatical. En tercer lugar tenemos las categorías gramaticales. Si queremos identificar los fragmentos o las palabras que corresponden a las oraciones incompletas, debemos ser conscientes, debemos identificar las categorías gramaticales como el sustantivo, el adjetivo, como el adverbio, las preposiciones y conjunciones, como los adjetivos, que ya los indiqué creo, las interjecciones inclusive, ¿no? Todas las categorías gramaticales, ¿de acuerdo? Sus propiedades y sus características. En cuarto lugar, las funciones sintácticas de los elementos de la oración deben ser consideradas como aspecto fundamental para identificar los fragmentos o palabras que han sido omitidas en las oraciones incompletas. Es decir, debemos saber identificar el sujeto, el predicado, el atributo, el complemento directo, el complemento indirecto, los circunstanciales. ¿De acuerdo? Claro, esta parte es un poco compleja. Acá necesitamos estudios de sintaxis, definitivamente. Pero el resto, los 3 elementos anteriores, son sencillos, jóvenes. Así que solamente debemos estudiar. Ejemplo.
puntos suspensivos, calidad del producto hizo que fuera retirado del puntos suspensivos. La alternativa correcta en este caso no puede ser la primera porque la ínfima, minúscula, pequeño, ¿no? No puede ser. Calidad del producto hizo que fuera retirado del fábrica, ¿no? Y pues no hay concordancia gramatical, no se dice del fábrica, sino de la fábrica. Así que esta alternativa es incorrecta. Ínfima guión fábrica no corresponde no son elementos para completar la oración mencionada. La segunda alternativa, pésima mercado. Vamos a ver. La pésima calidad del producto hizo que fuera retirado del mercado. Claro, estoy observando que sí hay consistencia gramatical. La tercera alternativa, la excelente calidad del producto hizo que fuera retirado del tienda. Tampoco, no se dice del tienda. ¿Correcto? Cuarto, las deficientes tampoco, ¿no? Automáticamente es un artículo en singular. Deficientes vendría a ser el adjetivo, y el adjetivo no puede ser, pues, no puede estar en plural, ¿no? Por lo tanto, descartamos la cuarta alternativa. La quinta, la defectuoso. Hay una inconcordancia en lo que concierne al género, ¿no? Si el artículo es femenino, el adjetivo también debiera de ser femenino, ¿no? Entonces la respuesta correcta es la alternativa B o segunda alternativa, pésima y mercado. Muy bien, hemos desarrollado el primer criterio, que es la consistencia gramatical. El segundo criterio es la precisión léxica y semántica. Consiste en utilizar los vocablos en su sentido exacto o verdadero. Permite elegir el vocablo más preciso. Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: ojo, pestaña y ceja. En primer lugar, si queremos identificar la palabra o fragmento omitido en un ejercicio de oración incompleta, debemos identificar, jóvenes, esa palabra con el criterio de precisión léxica y semántica. Precisión léxica y semántica. Es decir, las palabras deben estar ubicadas en el lugar que deben estar ubicadas, valga la redundancia. Deben estar ubicadas en el lugar que corresponde. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hablamos de la precisión y se consideran los siguientes aspectos. Número 1, propiedad del término. El término debe tener algunas cualidades para que se ubique en determinado lugar. En segundo lugar, el estilo del autor. Claro que sí. Entonces, si hablamos del estilo del autor, hablaremos también de los campos culturales, lexicales, que se manifiestan, que son características de este autor, individual o corporativo. Me explico. Si el autor es un literato, utilizará terminología literaria. Si el autor es un investigador en el campo de la salud, su estilo estará vinculado al campo de la salud y su léxico también. Lo propio sucede si está ubicado el autor en el campo del derecho, ¿no? Muy bien. Y naturalmente que el acervo, en tercer lugar, el acervo lexical y cultural del lector forma parte del otro aspecto, el acervo lexical. El acervo lexical es la cantidad, es la calidad de términos que uno utiliza, el léxico que uno maneja, y naturalmente que la cultura del lector. Un lector, la lectura, la capacidad de la lectura, el saber leer, no se adquiere. El saber leer no se adquiere de la noche a la mañana. No hay fórmulas mágicas, no hay técnicas claves, ¿de acuerdo? Sino más bien, no hay técnicas claves, perdón. No hay técnicas clave que permitan que una persona lea de la noche a la mañana. No. Sino es saber leer significa acumular experiencias, haber leído anteriormente,
La cultura es un cúmulo, es un hecho de sedimentación a través de la experiencia de la persona, del lector. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, jóvenes, yo les recomiendo que lean, que su cultura se vaya sedimentando poco a poco. Y en un determinado momento ese conocimiento puede salir a relucir y les puede beneficiar, les puede ser útil. El secreto es leer, pero la lectura debe ser de calidad. Uno debe saber leer textos completos y no desechos de las redes sociales. ¿Correcto? Ejemplo de la presión léxica, una democracia en la cual los puntos suspensivos no pueden acceder a niveles dignos de, usualmente será inestable e incompleto. Estamos hablando de la democracia. Y la democracia tiene una relación, una precisión léxica y semántica a nivel de significado con algunos términos. Con ciudadanos sí tiene, claro que sí. Con trabajadores sí, pero hay otros términos que se ajustan más como ciudadanos, por ejemplo. Votantes, claro, la democracia, pero no se reduce a las elecciones solamente. Ojo. Candidatos, claro que sí, lo propio, no se reduce solamente a las elecciones. Hombres, claro que sí, hombres entendido como ser humano, sí, más no como género. Entonces, los dos términos que se ajustan, que se relacionan más con democracia son ciudadanos y hombres. Veamos la segunda palabra. No pueden acceder a niveles dignos de... A ver. Vida, ingresos, obras, propaganda, existencia. Una democracia en la cual los ciudadanos no puedan acceder a niveles dignos de... Claro, la respuesta correcta es vida, ciudadanos, vida, ¿no? Es lo que más corresponde, porque hay mayor precisión léxica y semántica, porque la democracia se relaciona más directamente con los ciudadanos, la ciudadanía, la participación ciudadana es parte de la democracia, ¿no? De la democracia. Muy bien. Entonces la respuesta es ciudadanos, vida. Finalmente, coherencia textual. Es un criterio por el cual se considera únicamente aquellas alternativas que expresan oraciones o proposiciones verdaderas o por lo menos probables o coherentes. Y también se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: coherencia lineal o local y la coherencia global. Pero más propiamente la coherencia lineal o local, porque la coherencia global ya es a nivel de párrafo, de parágrafo o de texto. Pero también, ¿no?, hay una relación, pero hay un predominio de la coherencia lineal o local. ¿Qué es la coherencia textual? ¿Qué es la coherencia? Es el sentido lógico de un evento. Si yo digo, el bolígrafo cae hacia arriba, mi expresión es incoherente. El bolígrafo tiene que caer por la gravedad hacia abajo. Entonces, yo tengo que decir en el ejemplo, el hombre que se llena de los placeres del cuerpo es un inteligente. Hay una incoherencia, ¿no? El hombre que se llena de los placeres del cuerpo es un inteligente. Hay una incoherencia, no tiene sentido esta frase. ¿Dónde está la relación semántica, la relación profunda de comprensión y de entendimiento? No hay, no existe. En la segunda alternativa, el hombre que se olvida de los placeres del cuerpo es un sibarita. No, hay una oposición, una contradicción, porque más bien los sibaritas buscan los placeres. Por lo tanto, tampoco es la tercera alternativa. El hombre que se aterra de los placeres del cuerpo es un abstemio. Tampoco hay relación. Puede haber una relación lejana, indirecta, pero no viene al caso, ¿no? La cuarta alternativa, el hombre que se abstiene de los placeres del cuerpo es un dromedario. ¿Qué tiene que ver aquí un dromedario, un animal, con el hecho de que el hombre se abstenga de los placeres? O sea, el hombre que se abstiene es un dromedario. ¿Estamos queriendo decir eso? No tiene ningún sentido. Es como decir el hombre que no habla ladra, es un perro. No, pues, no tiene sentido. La quinta alternativa, el hombre que se inhibe de los placeres del cuerpo es un asceta. Ahí sí. ¿Por qué? Porque el que se priva de los placeres del cuerpo es un asceta. Porque un asceta es un anacoreta, un ermitaño, una persona que medita todo el tiempo y que busca un equilibrio, que
se rehúsa a los placeres carnales de este mundo tridimensional, de este mundo euclidiano? La respuesta es inhibe y acepta. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso sería todo en esta oportunidad.